Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar lo que corresponde al módulo 2 y los capítulos del 1 al 4 del libro de Historia de la Cultura. En este caso vamos a analizar un periodo que abarca desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, más o menos como lo habíamos abarcado también en las primeras tutorías, pero en este caso vamos a centrarnos principalmente en aspectos de índole económico, sobre todo con lo que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Ok, primeramente, respecto a las transformaciones de la revolución industrial, las podemos identificar en la página número 159, ¿verdad? Aquí nos indica que el proceso de trabajo, las personas son sustituidas por máquinas, en consecuencia también se transforma la organización productiva. Esta que vemos aquí es una de estas máquinas que se utilizaron en este periodo, que es uno de los modelos de la máquina de vapor. Más adelante vamos a ver un prototipo un poco más antiguo, y que pues funcionaba a partir de un combustible fósil que es el carbón, ¿verdad? Como lo menciona aquí en el segundo punto, pasamos de la leña a la utilización de combustibles fósiles, primeramente el carbón y más adelante vamos a utilizar lo que son los derivados del petróleo. Y también se posibilita el uso de nuevas materias primas. Para esto también es importante indicar qué entendemos por una materia prima, qué entendemos por una manufactura, qué entendemos por un bien de capital. Entonces, visto de manera muy sencilla, una materia prima es aquello que sale de la naturaleza que permite fabricar un producto. Por ejemplo, si la manufactura es un pan, ¿verdad? Un bollo de pan, la materia prima para ese pan sería pues la harina de trigo, la sal, el huevo, etcétera. La manufactura sería el pan ya elaborado. En medio de ese proceso productivo hay dos factores que intervienen. Interviene el trabajo, que es lo que aporta en este caso el artesano, el panadero, y un bien de capital. El bien de capital es lo que nos permite transformar eso. Entonces, en este caso, el bien de capital de eso sería un horno. En la primera etapa de la revolución industrial, vamos a ver que las primeras industrias que se van a desarrollar fueron las relacionadas con los textiles. Entonces vamos a tener como una materia prima importante el algodón y también pues lo que son máquinas como por ejemplo la desmontadora de algodón, el trono de hilar, ¿verdad? Las primeras máquinas de coser que nos van a servir como bienes de capital para esa primera industria. Está, por ejemplo, que tenemos aquí a la izquierda, esto que tenemos acá es la desmontadora de algodón, ¿verdad? Esta desmontadora lo que hacía era agarrar la pelotita de algodón, ¿verdad? Agarraba la bolita de algodón, y separaba las semillas del resto del producto, ¿verdad? Entonces, a través de este mecanismo, ¿verdad? De esta manivela que se ve por acá, esta manivela, entonces, pues se movía el mecanismo y se iba generando un carrete de algodón. La otra máquina importante que se desarrolla en este periodo es la locomotora, ¿verdad? Esta que vemos aquí a la derecha. Esta locomotora de vapor permitía trasladar lo que son el carbón, ¿verdad? El mineral de las minas a los principales centros industriales. Entonces, eventualmente pasó de ser un mecanismo de transporte de materias de combustibles, ¿verdad? A modernizarse y terminar sirviendo para el transporte de más mercancías y también para el transporte de personas, lo que generó también una gran revolución en los transportes. ¿Ok? Eso es una de las principales cambios, ¿verdad? Dentro de esta primera etapa de la revolución industrial, que de hecho eso lo podemos ver también en la página número 160. Aquí lo podemos apreciar de manera un poquito más sintetizada y que de hecho más adelante lo vamos a ver también, justamente en esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa
dice que se da de la segunda mitad del siglo XVIII a la primera del siglo XIX, es decir, aproximadamente de 1760 a 1820 aproximadamente. Se caracterizó por la mecanización en la utilización de textiles, ¿verdad? En la producción más bien de textiles, y los productos se pudieron comercializar por medio del ferrocarril. Esto aumentó la productividad. En el caso de esta primera etapa, va a haber una potencia que va a tener una gran preponderancia, ¿verdad? Va a ser la primera potencia que se industrializa, son los ingleses. Inglaterra tenía además un importante control de puertos y de mercados. Nótese que Inglaterra, si lo vemos en lo que mencionábamos en la tutoría anterior y más adelante también vamos a ver un mapa que refleja eso, fue la potencia que más colonizó, ¿verdad? Tenía mayor cantidad de colonias y de hecho eventualmente la mitad prácticamente de su producción pues iba a parar justamente en estos territorios coloniales. Entonces, el control de esos puertos, de puntos estratégicos también, por ejemplo, en el Canal de Suez, en el Estrecho de Gibraltar, pues le permitía tener un importante control del comercio. Entonces van a ser quienes se desarrollan en esta primera etapa. En la segunda etapa vamos a encontrar nuevas fuentes energéticas, por ejemplo, el petróleo y la electricidad. Por ejemplo, de esta segunda etapa son grandes científicos, ¿verdad? Que desarrollan un importante aporte en el tema de la electrónica, como Tomás Alva Edison y más importante aún, Nikola Tesla, ¿verdad? En el caso de la electricidad, ¿verdad? De todo lo que es el desarrollo de electrodomésticos, la corriente continua, la corriente alterna, y también en el petróleo, ¿verdad? En el petróleo, por ejemplo, vemos surgir compañías como la Standard Oil Company de la familia Rockefeller. Entonces son muy importantes y sobre todo el petróleo comienza a ser y a despuntar a partir del desarrollo del motor de combustión interna o motor de explosión. Esto genera también que se desarrolle el automóvil, ¿verdad? Como elemento importante, ¿verdad? En esta etapa, más adelante vamos a ver un ejemplo. Y también se desarrollan las industrias químicas, farmacéuticas y del acero. En el caso de la industria farmacéutica, aquí hay otros países que empiezan a competir, ¿verdad? Por ejemplo, aparte de Inglaterra, tenemos a Alemania con la compañía Bayer, tenemos a los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos, en el caso del acero, es muy importante la Carnegie Steel Company de Andrew Carnegie. El acero nos va a permitir, o permitió más bien, el desarrollo de grandes obras de infraestructura, ¿verdad? Tanto de algunos vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son los grandes transatlánticos y también el desarrollo de grandes obras de infraestructura, por ejemplo, puentes, edificios cada vez más grandes, porque el acero tiene pues una mayor resistencia y pues es mucho más eficiente que el hierro para el desarrollo de este tipo de obras, ¿verdad? Para la infraestructura. Y en la tercera etapa de la revolución industrial tenemos el desarrollo de la energía nuclear y los procesos de investigación y desarrollo, pero estos se dan hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se nos salen un poquitito del periodo. Entonces, importante, en estas dos etapas, para puntualizar, tenemos en la primera etapa, tenemos los textiles, tenemos el carbón, el hierro como principal metal, el carbón como combustible y productos como, ¿verdad? En el caso del ferrocarril como mecanismo de transporte. En la segunda etapa vamos a tener como combustibles o como fuentes de energía ya no solamente el carbón, sino vamos a tener el petróleo y la electricidad. Vamos a tener avances en industrias como la farmacéutica y en el caso del transporte vamos a tener el vehículo movilizado por un motor de combustión interna. Ahora bien, ¿por qué la revolución industrial se da en Gran Bretaña? Vean aquí el periodo en la página 163. Entonces, primeramente, dice que uno de los principales elementos es el desarrollo de los derechos de propiedad o cercamientos, o como lo dice en la página 163, enclosures. Esto es algo muy importante para entender cómo funciona el capitalismo, ¿verdad? Funciona a partir del desarrollo de la propiedad privada.
Entonces, estos terrenos antes eran campos abiertos, leo de la página 163. El desarrollo de derechos de propiedad implica que los campos abiertos sean sustituidos por cercamientos, enclosures, con lo cual se imposibilita el acceso a la propiedad agraria a buena parte de la población. Entonces, veámoslo así. Tenemos una propiedad agraria que es trabajada por campesinos, ¿verdad? El campesino, para que sea campesino, tiene que tener un campo, tiene que tener una propiedad donde poder sembrar sus cosas. ¿Qué pasa si le quitamos esa propiedad? Ok, entonces el campesino se queda sin medio para sobrevivir. Entonces deja de ser un campesino y pasa a convertirse en una persona que solamente va a contar con su fuerza de trabajo para poder subsistir. Eso se llama un proletario. ¿Ok? Vámonos a la parte, al estamento acomodado, a la clase burguesa. Esa clase burguesa que vimos en la Revolución Francesa, que había tomado el poder político, ¿verdad? En el tercer estado y demás. Esa clase burguesa tiene dinero, pero en este caso, a partir de los cercamientos, comienza a adquirir mayor cantidad de derechos de propiedad, comienza a adquirir mayor cantidad de terrenos, lo que le permite poder generar cada vez más riqueza. Es decir, en estos tres elementos de tierra, capital y trabajo para generar riqueza, para generar dividendos, pues entonces el burgués tiene dos, tiene la tierra y tiene el capital. Le faltaría el trabajo. Ese trabajo lo van a aportar esos antiguos campesinos, ahora proletarios, que en muchas ocasiones pues se van a movilizar desde zonas donde se dan estos acercamientos hasta centros urbanos o de un país a otro a buscar oportunidades. Lo malo es que pues al no haber derechos laborales, al no haber ese tipo de protección por parte de los estados en ese momento, entonces van a verse sometidos a la explotación de estos empresarios. También vamos a tener el sistema de rotación de cultivos, ¿verdad? La introducción de algunos cultivos que no son propiamente europeos, sino que son endémicos de América, por ejemplo, la papa y el maíz, y un sistema de rotación de tierras que vemos en la página 164. En este sistema de rotación vamos a ver la siembra de cereales, después de nabos, después de cebada y finalmente de plantas forrajeras, ¿verdad? La planta forrajera es como que se esparce, ¿verdad? Por todo esto, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? La planta forrajera en este caso es el césped, ¿verdad? El pasto. El pasto se extiende por toda la superficie y sobre este pasto van a caminar el ganado. El ganado que nos va a permitir, el ganado se va a comer eso y además va a defecar encima de esto. Y el estiércol del ganado pues va a fertilizar, ¿verdad? Va a aportarle nutrientes como por ejemplo nitrógeno a la tierra, lo que va a permitir pues que se recupere y esto va a generar un mayor rendimiento. También vamos a tener una revolución demográfica por la superación de ciclos epidémicos y por adelantos también en la medicina y mejoras también en cuanto a la higiene. Esto nos va a llevar a cuatro aspectos muy importantes, que es la división social del trabajo, es decir, la consolidación de esa clase social, esa clase proletaria, como clase trabajadora, el desarrollo de grandes propiedades, ¿verdad? Esas grandes propiedades van a ser acaparadas por la gente que tiene capital, es decir, por la burguesía, y vamos a ver dos conceptos, que son el de especialización productiva y el de ventaja comparativa. Eso lo podemos repasar en la página 168. Entonces, la especialización productiva plantea que, pues, una región va a tener una mayor capacidad de especializarse en un producto que en otra, ¿verdad? Van a tener un mayor rendimiento. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la especialización se dio principalmente hacia lo que son productos agrícolas, ¿verdad? En aquella época, por ejemplo, el café y el banano. Y la ventaja comparativa
es justamente las características que tiene un país que le permiten ser más eficiente que otro en la producción de un determinado artículo. Por ejemplo, el clima es un medio que puede determinar cierta ventaja comparativa. Es decir, si Costa Rica se pone a producir café, pues le puede ir mejor que si Chile se pone a producir café. ¿Por qué? Porque el clima de Costa Rica es tropical, por la altura de las montañas, por la humedad. En cambio, si Costa Rica se pone a producir, por ejemplo, vino, pues entonces no le va a ir tan bien como Chile, porque pues el clima no se presta para eso, ¿verdad? En este caso, pues hay una ventaja comparativa, en este caso para la producción de café. Así se puede entender un poquito, pero igual lo pueden retomar en la página 168. Y esto nos lleva a qué es y cuándo surge el capitalismo en la página 170. De esta página, quisiera que retomen en la página 171. Viene un esquema que es muy esclarecedor respecto a el antes y el después de la revolución industrial. En la página 171 dice que hasta el siglo XVIII, es decir, hasta 1760, ¿verdad? Donde comienza aproximadamente la revolución industrial, vamos a tener una producción familiar donde el artesano era dueño de lo que poseía y vendía su producción al comerciante. Pero después esta producción no va a ser familiar, sino que se va a dar en fábricas y el artesano por su trabajo cobra un sueldo y compra lo que necesita para vivir. Ok, dentro de las características del capitalismo vamos a tener 4 que vemos al final de la 170. Dice que está la propiedad privada de los medios de producción, es decir, son los dueños del capital, ¿verdad? Y dueños también de la tierra y dueños de los bienes de capital, quienes van a encargarse de esto. Esto va a generar también una explotación de los medios, ¿verdad? De esta tierra, de este capital en función de un beneficio donde el capital va a ser más importante que el trabajo y que la naturaleza. Es decir, en esta disposición vamos a tener que vamos a tener, por ejemplo, un caso de sobreoferta de trabajo, ¿verdad? De trabajadores. Entonces eso puede ser aprovechado por el dueño del capital para, si hay más oferta o más demanda, más bien de trabajo que puestos de trabajo, pues puede cobrarle muy barato a los trabajadores y darse una situación de explotación como efectivamente se dio, como se dio también en el trabajo de las mujeres o en el caso de la mano de obra infantil que vemos ahí. Todas estas injusticias fueron analizadas en su momento por teóricos como por ejemplo Marx y Engels, ¿verdad? Que nos hablaban de la explotación del hombre por el hombre y producto de estos análisis y de estas reflexiones, pues nacen corrientes ideológicas como el comunismo, más adelante lo que es la socialdemocracia, el socialcristianismo, que abogan por la supresión, ¿verdad?, de esta explotación hacia la clase trabajadora, en el caso del comunismo, pues por una revolución, ¿verdad?, donde los trabajadores tomen el poder y le quiten los medios de producción, y en el caso de la socialdemocracia y el socialcristianismo, pues un movimiento más de tipo reformista. El asunto es que todas estas revueltas, pues comienzan a tener algunos efectos con la intervención justamente de los estados en lo que se va a llamar los estados del bienestar, que vamos a ver en la próxima tutoría en el capítulo 5. Este, y que pues también van a tener algunas repercusiones, por ejemplo, lo que fue las mártires de Chicago, ¿verdad? El 1 de mayo de 1886, cuando son ejecutados un grupo de trabajadores que reclamaban por una jornada de 8 horas, ¿verdad? Un 1 de mayo, que por eso pues el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador. Ahora bien, ¿cómo se dio la revolución industrial en Gran Bretaña? Pues sobre este último aspecto, aquí tenemos lo que les mencionaba un poco al inicio, ¿verdad? Este es el primer prototipo de la máquina de vapor. Al inicio vimos una más desarrollada y el creador fue James Watt, ¿verdad? El escocés. Esos serían los aspectos más importantes respecto al capítulo número 1 de este módulo 2. Después, en el capítulo 2, analicemos un momentico esta
caricatura, ¿verdad? Entonces aquí vemos a un señor, ¿verdad? Un inglés, ¿verdad? Todo con su sombrerito, ¿verdad? De chistera y demás. Y lo vemos que tiene tentáculos, ¿verdad? Está extendiendo sus tentáculos por diferentes lugares. Por ejemplo, aquí vemos un tentáculo sobre Jamaica, otro tentáculo sobre Canadá, otro tentáculo sobre la India, un tentáculo, bueno, Irlanda además, y vean que está a punto de poner el tentáculo sobre Egipto y observen que aquí hay un canal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es ese canal? ¿Ok? Recordemos lo que mencionábamos antes, más adelante vamos a ver un mapa. Gran Bretaña fue en este periodo la principal potencia colonialista, ¿verdad? Se logró extender por grandes regiones alrededor del globo y una de ellas fue Egipto. Egipto fue un protectorado. Entonces, en Egipto tenemos lo que es el canal de Suez. Ese canal de Suez recorre una parte de la península del Sinaí y permite la salida del mar Mediterráneo hasta el Mar Rojo. Del Mar Rojo pueden salir hasta el Océano Índico, es decir, podemos ahorrarnos todo lo que es bordear África, ¿verdad? Hasta el Cabo de Buena Esperanza nos podemos ahorrar ese viaje simplemente cruzando el Mediterráneo, saliendo por el canal de Suez y llegando finalmente al Océano Índico. Entonces, obviamente, si usted tiene control de esos pasos, de esos puntos estratégicos, pues usted cobra. ¿Ok? Entonces, ellos desarrollaron pues esa obra de ingeniería, la construcción de ese canal, este, con, con el protectorado que ejercieron sobre Egipto. Ok, entonces, respecto a este tema, vamos a tener algunos aspectos que son bastante importantes o que fueron importantes para el tema del texto de la infografía más bien, ¿verdad? Aquí tenemos la aparición de nuevos productos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos, el vehículo, esto que está acá, es el primer vehículo elaborado en serie, ¿verdad? Es el modelo T de Ford. Esto permitía que cada obrero se especializara en una tarea en específico, ¿verdad? Entonces, una persona se podía encargar de, no sé, de trabajar en la parte eléctrica, otro de las llantas, así sucesivamente, ¿verdad? Se iba armando el carro por etapas, lo que permitió, pues, aumentar la productividad y producir un vehículo más barato. ¿Por qué un vehículo barato es bueno? Porque permite que haya mayor cantidad de mercado. Asimismo, tenemos la utilización de nuevas fuentes energéticas como lo que fue el petróleo, ¿verdad? Con el motor de combustión interna. Cambios demográficos muy importantes también, como lo que fueron las migraciones, ¿verdad? Si nosotros vemos en los Estados Unidos, por ejemplo, en la isla Ellis, en Manhattan, en Nueva York, ahí se ve el registro de mucha gente que llegó a los Estados Unidos por medio de transatlánticos, ¿verdad? Como en esta película del Titanic, ¿verdad? Que este muchacho ya aquí el amigo, pues eran migrantes pobres que querían ver cómo cumplían con un sueño americano, ¿verdad? En Norteamérica. Y vemos que en la página número 181, aquí lo menciona, entre 1815 y 1913, 1930, emigraron de Europa entre 40 y 60 millones de personas, ¿verdad? A buscarse la vida en los Estados Unidos. Asimismo, vamos a tener nuevas formas de acumulación y financiamiento. Por ejemplo, las compañías con la utilización de las acciones, ¿verdad? Entonces, si yo necesito obtener dinero y no tengo o no quiero pedir un préstamo en un banco y demás, entonces yo firmo un papelito, este papelito vale por el 1% de mi empresa, esa persona puede llegar a tener pues esa cantidad de dinero respaldado por el capital de mi empresa, pero eventualmente esto puede llegar a generar problemas de especulación como efectivamente sucedió en la crisis de los años 30.
También vamos a tener los cárteles, los trusts y los holdings, ¿verdad? Un cártel son empresas que se ponen de acuerdo para la fijación de precios y los trusts son fusiones de empresas. Esto, un ejemplo muy claro de esto es la United Fruit Company en el caso de Costa Rica y de toda la cuenca del Caribe, donde por medio de una empresa llamada la Boston Fruit Company empieza a comprar más y más empresas y eventualmente esto genera la creación de un gran conglomerado empresarial que dominó la producción de banano, de cacao, de palma aceitera, las estaciones de radio en toda la cuenca del Caribe por parte de Minor Kid. También tenemos nuevas formas de organización y de control del trabajo con el Taylorismo, que establecía una jerarquía en cuanto a los puestos de trabajo, ¿verdad? Como lo vemos, eso hoy puede ser algo muy normal, ¿verdad? Que haya una persona encargada de la gerencia, otra persona, qué sé yo, un jefe de planta, ¿verdad? Y sus subalternos hasta llegar a los puestos más esenciales, así como el Fordismo, que es trabajar por medio de una cadena de ensamblaje, lo que aumenta la productividad. Y finalmente tenemos la consolidación de una sociedad de clases, ¿verdad? Entonces hay una separación cada vez más fuerte entre capital y trabajo, ¿verdad? Entre esta clase que poseía los medios de producción, que es la clase burguesa, y la clase que no poseía nada más que su fuerza del trabajo, que es la clase proletaria. ¿Ok? Esto nos lleva a los orígenes del imperialismo contemporáneo, ¿verdad? Que tiene como antecedente el mercantilismo, que es un concepto que vemos aquí en la página 184, y que en el siglo XIX se manifiesta por la no intervención estatal en el comercio, la división internacional del trabajo y el proteccionismo arancelario. Entonces, el proteccionismo lo vemos en la página 185. Una medida proteccionista es, bueno, yo voy a establecer un arancel a un producto que venga de un país que compita conmigo. Entonces, por ejemplo, si yo soy Costa Rica y yo no quiero que vengan televisores de Corea, entonces yo le pongo un arancel muy grande, un impuesto muy grande al televisor de Corea, porque yo ya hablé con China para traer solamente televisores de China, ¿verdad? Entonces yo estoy protegiendo en este caso por medio de un impuesto este, un producto, ¿verdad? O por ejemplo, digamos algo que produzca Costa Rica, qué sé yo, no sé, cebollas. Entonces, yo quiero que solamente le compren al agricultor de aquí de Costa Rica. Yo no quiero que me importen cebolla de China. Entonces, a la cebolla china yo le pongo un arancel. ¿Para qué? Para que la gente coma lo que se produce aquí y para proteger al productor local. Okay, eso en este caso es el proteccionismo. Este imperialismo nos va a llevar a la colonización a diferentes regiones del mundo que vemos en este mapa, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan en este mapa de acá, esto que está aquí es Egipto, esto que estoy subrayando acá, ¿ok? Aquí está Egipto. Entonces, igual les voy a pasar la presentación en formato PDF para que ustedes lo puedan ver bien. Eso es Egipto, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos Egipto, vamos a ver que es a través de Egipto que nosotros podemos cruzar. Este mar que está entre Europa y Asia es el mar Mediterráneo. Aquí estoy haciendo esta línea de color verde. Y aquí está el canal de Suez. Aquí llegamos al Mar Rojo y finalmente salimos al Océano Índico. ¿Ok? Si yo no puedo cruzar por ahí, entonces, ¿qué toca hacer? Toca hacer esta vuelta. Mucho más largo, mucho más complicado, más peligroso. Obviamente, si yo quiero entrar al Mediterráneo y quiero salir por el canal de Suez, de ahí yo tengo que pagarle al dueño, por ejemplo, del paso aquí en Gibraltar entre España y África, y a quien administre el canal de Suez, que en este caso ambos son Inglaterra. Por eso esta zona fue la principal potencia mundial durante el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Si lo vemos aquí en el mapa, ustedes pueden observar que Gran Bretaña es dueño de o tiene influencia sobre Canadá, sobre la India, sobre Australia
sobre Egipto, Sudán, toda esta zona, Colonia del Cabo, Rodesia, que es actualmente Sudáfrica y otras regiones. De las cuales pues extraía materias primas y exportaba manufacturas y exportaba además excedentes, es decir, de la actividad industrial a mí me va a quedar una ganancia. Entonces yo necesito colocar ese capital que me está quedando de ganancia en otro lugar. Entonces yo hago préstamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo necesito prestarle a un país o a una colonia para que construya el tren. Así yo tengo un vínculo económico, tiene una deuda externa sobre ese banco, sobre ese país, y ahí pues se genera un vínculo, ¿verdad? Se genera una dependencia. ¿Verdad? Que es el primer punto que tenemos acá. Necesidad de invertir el excedente de capitales, expandirse a nuevas tierras, controlar nuevos mercados, es decir, a donde yo colonizo, ese va a ser mi mercado, ellos me van a comprar los productos a mí y es de donde yo voy a encontrar mano de obra barata. En el caso de Asia y África, pues van a ser colonizados principalmente por los europeos, como lo vimos en los capítulos anteriores. Y en el caso de América Latina, pues no van a ser propiamente colonias, pero sí van a ser países que van a tener una fuerte influencia tanto de las economías de Gran Bretaña o de Alemania y más adelante y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos. Eso nos lleva justamente a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En esta Primera Guerra Mundial, pues vamos a ver una serie de tensiones que ya habíamos analizado en los capítulos anteriores, ¿verdad? Una presión económica entre diferentes potencias y sobre la que nada más vamos a puntualizar sus consecuencias, ¿verdad? Principalmente sus consecuencias económicas. Por ejemplo, dice que las economías en guerra se vieron obligadas a importar o sustituir importaciones de los países neutrales. Se controló el suministro de materias primas para la industria, el de alimentos, aumento del gasto público y sobre todo la hiperinflación. Esa hiperinflación iba a afectar o afectó más bien al país más perjudicado por ese conflicto bélico que fue Alemania. ¿Verdad? A Alemania tuvo una inflación del 250%, tuvo que pagar 6 mil millones de libras esterlinas a Francia y el gran ganador fueron los Estados Unidos con una deuda de 26.500 millones y donde las exportaciones aumentaron significativamente de 2.800.000 dólares en 1913 a 7.300.000 dólares en 1917. En el caso de América Latina también va a tener un impacto muy importante. ¿Por qué una guerra que se pelea en Europa tiene un impacto en América Latina? Porque las economías latinoamericanas eran economías hacia afuera, es decir, se producía en función de quien compra, ¿verdad? Los productos y en las condiciones que los quiera comprar. Por ejemplo, la exportación de banano hacia los Estados Unidos, por poner un caso. Entonces va a generar una crisis fiscal. Se vende menos o se empeoran las condiciones de venta. Eso va a generar una menor cantidad de aranceles y también se importan menos productos. Entonces eso genera una crisis fiscal. Esa crisis fiscal en el caso de Costa Rica va a ser abordada por el expresidente Alfredo González Flores, quien propone una reforma bancaria y una reforma tributaria. En esa reforma tributaria se crean una serie de leyes como la ley de impuestos directos, ¿verdad? Se crean impuestos directos, impuestos indirectos, se crea una ley de tercerillas donde se les reduce una tercera parte del pago a los empleados públicos y que se les promete pagar cuando la cosa pase. Y también se crea una ley de formación de catastro. Esto es muy importante sobre todo para los impuestos territoriales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un territorio muy grande y declarar que es menor su tamaño. Entonces, yo en ese caso estoy haciendo una ilusión, ¿verdad?, de ese pago de impuestos. Entonces, con la creación del catastro, puede venir un perito, revisa el territorio y dice, no, papá, usted tiene que pagar tanto. ¿Verdad? Obviamente todo ese tipo de cuestiones que afectaron principalmente al gran capital hicieron que pues se levantaran y el presidente Alfredo González Flores fue derrocado en 1917 por Federico Tinoco, quien gobernó de forma dictatorial por 2 años hasta 1919.
Pero pues esas fueron las medidas. Decía don Alfredo que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. Esto nos lleva a el tercer capítulo del caos en la sociedad de mercado, del cual, pues como les había mencionado, ya habíamos hablado un poco anteriormente, ¿verdad? Vamos a tener pues, de Estados Unidos como gran ganador un aumento en la producción y el consumo, el crecimiento urbano, la ampliación del mercado internacional y el American Way of Life que vemos en la página número 200. ¿Ok? Esto va a tener como resultado pues un crecimiento en la producción y en la especulación, ¿verdad? Que son las principales causas y que tiene como consecuencias el aumento del desempleo, la reducción de la clase media y sobre todo la aplicación del New Deal, ¿verdad? Que implica una intervención del Estado en la economía, en el caso de los Estados Unidos. Y esto eventualmente nos lleva al siguiente tema, que es el caso de la Segunda Guerra Mundial, que vemos en la página número 216, que ya analizamos en el aspecto político y social en los capítulos anteriores y que nos vamos a enfocar principalmente en sus consecuencias, como por ejemplo la muerte de entre 50 y 60 millones de personas, como lo vemos en la página 218, algunos cambios políticos como la creación de la ONU, cambios tecnológicos como por ejemplo la guerra de movimientos, el desarrollo de los aviones, las bombas atómicas y en el arte y la cultura el desarrollo del arte abstracto. Aquí, muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, es el desarrollo de la industrialización sustitutiva de importaciones o modelo de sustitución de importaciones y el Plan Marshall. Vamos a explicar primero este modelo. Entonces, tenemos que hay muchos países que dependían y que mostraron eh, una debilidad importante al centrar sus economías en bienes agrícolas. Entonces, la apuesta después de la Segunda Guerra Mundial, ya en algunos países había comenzado antes, es desarrollar una industria local. Es decir, no depender de lo que nos importen, no depender de productos agrícolas, sino fomentar una industria nacional. Entonces, hay lugares donde esto sí tiene éxito, por ejemplo, en Brasil o en México o en Argentina, que son como los grandes, ¿verdad? De América Latina, que tienen pues una gran cantidad de productos minerales, entre otros. En Centroamérica también se intenta aplicar, pero mucha de esa industria va a ser una industria de toque final. De igual manera, para intentar desarrollar un mercado local, pues se crea el mercado común centroamericano, pero no termina de funcionar muy bien. Sin embargo, pues eso también generó en el desarrollo de algunas industrias, ¿verdad? Algunas empresas que llegaron al país también a generar empleos y el desarrollo también de una industria local, por ejemplo, en servicios como las telecomunicaciones. En el caso del Plan Marshall va a ser un refuerzo económico muy importante, una inversión muy grande por parte de los Estados Unidos para reconstruir Europa, ¿verdad? Es como la aplicación de un New Deal, pero en Europa. Entonces, se financia con esos montos que vienen ahí, ¿verdad? A Gran Bretaña, 3.176 millones de dólares, a Francia, 2.706 millones, Italia, 1.474 millones, Alemania Occidental, 1.389 millones, Países Bajos, o conocido como Holanda, 1.079, Grecia y Austria, 700 millones. Entonces, con esa erogación, pues se permite a los países europeos desarrollar la reconstrucción de sus propios territorios. ¿Ok? Y obviamente en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de Guerra Fría. Entonces, durante la Guerra Fría, pues este vínculo económico va a ser muy importante por parte de los Estados Unidos con sus aliados. También en este contexto vamos a tener como último capítulo lo que es la construcción de una economía global a partir de la conferencia de Bretton Woods y la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿verdad? Que plantean pues mecanismos para la libre circulación de bienes y de servicios y también un mundo bipolar, ¿verdad?
entre un bloque capitalista y un bloque socialista que igualmente ustedes pueden profundizar con la lectura y con la película que les había recomendado, ¿verdad? La de Cantinflas. Hasta que en los años 70 vamos a tener una pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos. Comienzan a crecer otras entidades como la Comunidad Económica Europea y Japón también comienza a despuntar. Y también vamos a tener una crisis en el caso de los Estados Unidos producto de un conflicto con los países productores de petróleo, que es la crisis del petróleo. ¿Verdad? En esta segunda crisis del petróleo, entre el 79 y el 85, vamos a tener el desarrollo de un modelo neoliberal cuyos grandes padrinos de este modelo de pues, reducción importante del Estado van a ser Margaret Thatcher y Ronald Reagan. En este modelo neoliberal, pues se plantea el desmantelamiento del estado del bienestar, la privatización de servicios públicos y esto va a generar pues un coste social muy importante donde pues se da un incremento de la pobreza, una inestabilidad interna en algunos países, el debilitamiento de los Estados Unidos y la ampliación de la brecha norte-sur. De igual manera, si quisieran profundizar sobre este tema, les recomiendo el documental La doctrina del shock de Naomi Klein. Ahí se ve cómo se aplican estrategias neoliberales en algunos países de América Latina. ¿Okay? Esos serían los aspectos más importantes del capítulo 4 y de la tercera tutoría. La próxima clase abarcaríamos entonces del capítulo número 5 al capítulo número 8 y cerraríamos. Eso sería todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.